Muy buenas tardes, mi nombre es Brian Eduardo Moreno Delgado, estudiante de la Universidad de la Amazonia en su Facultad de Derecho en el área del Derecho Procesal Laboral. Me correspondió la sentencia 1232 del 2005, la cual es una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 49 parcial de la Ley 712 del 2001, que adiciona el artículo 118A al Código Procesal del Trabajo. La edición del artículo 118A nos estipula que la prescripción, me permito leer lo que viene siendo: las acciones que emanan de fuero sindical prescriben en 2 meses. Para el trabajador, este término se contará desde la fecha de despido, traslado o desmejora. Para el empleador, desde la fecha en que tuvo conocimiento del hecho que se invoca como justa causa o desde que haya agotado el procedimiento convencional o reglamentario correspondiente según el caso. Durante el trámite de la reclamación administrativa de los empleados públicos y trabajadores oficiales se suspende el término prescriptivo, culminando este trámite o presentando la reclamación escrita. En el caso de los trabajadores particulares, comenzará a contarse nuevamente el término de 2 meses. Aquí cabe resaltar que hay dos términos, ¿no? La suspensión de los términos y la interrupción de los términos. La suspensión, ¿qué quiere decir? Que el término de la prescripción se tendrá pausado es al momento de la reclamación, por ejemplo, la reclamación ante el empleador, entonces este término se pausa en los días que lleve. En cambio, la interrupción vuelve a contar desde el inicio el término, o sea, si se presenta a los 15 días, vuelve desde el día 1 a contarse los 2 meses. Para la accionante de la demanda de inconstitucionalidad, para ella se ve vulnerado el artículo 13 y el artículo 53, prácticamente que viene siendo la igualdad y también la igualdad de condiciones. Entonces lo que se ve en la parte desigual, de cierto modo, también vulneraba la igualdad de oportunidades, como lo estipula el artículo 53 también, porque el término de suspender para los trabajadores públicos, trabajadores oficiales, de cierto modo se prolonga durante 4 a 6 meses, o sea, es mucho mayor el tiempo. Y esto es una prerrogativa según para el accionante que le da este artículo a las personas que tengan fuero sindical o sean trabajadores oficiales. También hay que traer a colación y dar un porqué de esta integración del artículo 118A, ya que de cierto modo no está establecido el término de la prescripción para trabajadores o empleados con fuero sindical. Entonces lo que se hizo fue traer de cierto modo la prescripción de las acciones administrativas de los trabajadores en la parte administrativa. Entonces el trabajo de colación fue acá al ámbito laboral y de cierto modo no es una cuestión de desigual, sino lo que establece y se trajo a colación es que son dos contratos diferentes de vinculación entre trabajadores públicos a trabajadores particulares. Entonces por el hecho de esto se tienen que reglamentar de cierta manera, y lo que se hizo fue llenar una laguna jurídica que no estipulaba esta diferenciación. Ser diferentes no significa que sean desiguales según los conceptos establecido en la sentencia. Este término de 2 meses que nos establece la prescripción tanto en trabajadores particulares como públicos, es para agotar la vía gubernativa o vía a la administración o a la reclamación administrativa, para que ésta tenga la opción de corregir ciertos errores o de cierto modo tenga la posibilidad antes de acceder a la jurisdicción ordinaria laboral, y también para que el empleado pueda resolver también sus inconvenientes sin ir a un proceso amplio ni llevar a cabo a la jurisdicción ordinaria laboral, lo cual sería un desgaste para el empleado, ya que incurriría en gastos y demás, y también para la administración, porque es un tema que se podría resolver sin llegar a la jurisdicción ordinaria.
También hay partes intervinientes como el Ministerio de Protección Social, la cual establece de cierto modo que pues, la diferencia de la aplicación en los términos de la prescripción, como pues se aplica pues, la suspensión de prescripción a trabajadores públicos oficiales, pues se aplica la suspensión, y que a los trabajadores particulares se le aplica la interrupción. Pues esto no quiere decir que sean desiguales, simplemente que existe una diferencia pues de cierto modo en su régimen de vinculación pues de los empleados. Entonces eso quiere decir que, o sea, pues no se puede tratar por iguales, ya que pues su vinculación viene siendo distinta, pero eso no quiere llevar a cabo pues una desigualdad, simplemente una regulación en los dos aspectos. Cabe resaltar que el derecho al trabajo y el derecho a la libertad también son derechos imprescriptibles, ¿no? Pero de cierto modo se tiene que poner un límite para que se haga exigible aquellos derechos. Entonces, en términos, por ejemplo, de este que estábamos tratando, el artículo 118A se establecen 2 meses, tanto empleados particulares como empleados públicos. También hay un error en el cual, pues, en el escrito dice término de interrupción se aplicará para los empleados públicos y la suspensión para los trabajadores particulares. Me pareció muy curioso porque es un error de redacción en la sentencia. La Corte pues, resuelve declarar exequible este artículo 118A que se incorporó por el hecho de pues, que no vulnera los artículos 13 y 53, que pues aquí el accionante de la demanda de inconstitucionalidad pues presenta. Ya a manera de conclusión y desde mi punto de vista, pues el artículo 118A es exequible y de cierto modo llena la laguna jurídica que el legislador pretendía llenar, ya que pues simplemente es un tipo de vinculación diferente de los trabajadores particulares a los trabajadores públicos. Para mí eso está bien visto, ya que llena una laguna jurídica primeramente y también hace la distinción entre el tipo de vinculación y regula pues primeramente pues, lo que tiene que ver concernientes a personas con fuero sindical, empleados públicos y trabajadores oficiales, y pues segundamente pues nos da esta sentencia un amplio concepto de las diferencias entre interrupción y suspensión, lo cual me parece muy importante. También el tema de fuero sindical, y comparto totalmente la decisión de la Corte, ya que para mí trae a colación temas muy interesantes y lo sustenta de una forma correcta y lo argumenta también de esta forma. Y pues por más que la accionante de la demanda de inconstitucionalidad diga que vulnera el derecho de igualdad, no es así, por el hecho de que, como bien lo establece la Constitución, todas las personas somos iguales, pero no es el mismo tipo de vinculación que tiene una persona, un empleado público, a uno particular. Por lo tanto, se deben de regular de distintas maneras. Lo único que hizo el legislador fue llenar ese vacío jurídico que existía con las disposiciones administrativas, que estuvo bien regulado desde mi percepción, y simplemente fue lo que hizo fue eso,